Muy buenas noches a todos, doctores, doctoras, bienvenidos. Les damos las gracias a nombre de la línea Merck dentro del laboratorio INTI y con el auspicio de glucofaje XR y glucofaje convencional. Vamos a dar curso a un nuevo webinar que precisamente toca un tema muy interesante que es el síndrome de ovario poliquístico, que es una patología que hoy en día se ha vuelto frecuente en nuestro medio, se la detecta en muchas ocasiones y se intenta resolver el problema de la mejor manera. Hoy tenemos como invitada a la doctora Angélica Fierro, que es endocrinóloga en nuestra ciudad de Santa Cruz, y nos abordará el tema y nos hará dar un paseo por todo lo que es esta compleja patología y veremos después salir enriquecidos con información sobre la misma. Voy a dar curso, pasar el micrófono a mi colega Jessica Bayón para que podamos pues hacer una presentación del currículum de la doctora. Jessica, por favor, te cedo la palabra. Buenas noches a todos los participantes. Buenas noches, doctora Angélica. Muchas gracias por su colaboración. Para mí es un honor esta noche poder presentarla. La doctora Angélica Fierro Molina es médico endocrinóloga, estudió en la Universidad UCEBOL de Santa Cruz, Bolivia, hizo una especialidad en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la sede del Hospital Teodoro Álvarez. Maestría en diabetes y diabetes gestacional en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires. Especialista en nutrición en la Universidad Católica de Buenos Aires. Trabaja actualmente en la maternidad Percy Boland. También actualmente es la encargada de enfermedades no transmisibles del CEDES y es miembro activo de la Sociedad de Endocrinología de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Muchas gracias, Jessica. Doctora, bienvenida a esta oportunidad que usted nos brinda, su tiempo para poder compartir con todos los médicos esta patología, como decíamos, que es bastante compleja, el síndrome de ovario poliquístico. Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo y por compartir sus conocimientos con toda la asistencia hoy día. Muchísimas gracias. Le cedemos el auditorio, doctora. Por favor, si gusta subir su presentación. Muy buenas noches, muchas gracias a INTI nuevamente por la invitación. Yo siempre agradecida. La idea del síndrome de ovario poliquístico, perdón, es un poco conocer un poquito de una patología tan compleja que, si bien es cierto, empieza en el ovario, pero tiene un montón de complicaciones tanto a nivel de la pulsatilidad del gen RH, de las gonadotrofinas, en las alteraciones del síndrome metabólico, en las alteraciones en la regulación de la esteroidogénesis gonadal. Entonces, es una patología bastante compleja. Espero poder despejar dudas, y si quedan muchas dudas, bueno, les dejo mi número de teléfono, mi contacto, cuando quieran despejamos dudas, y la idea es poder brindar más que todo una atención integral al paciente o a la paciente sospechosa de un síndrome de ovario poliquístico. Entonces vamos a empezar a compartir la pantalla y ustedes me dicen si se ve. ¿Ahí se ve? Se ve perfecto, doctora. Listo, muchas gracias. Bien. El síndrome de ovario poliquístico, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas y que puede corresponder a varias etiologías. Y justamente el síndrome de ovario poliquístico entra en esta variante, que ahora van a ver por qué decimos eso. Cuando nosotros hablamos de síndrome de ovario poliquístico, nos referimos a un desorden común de la mujer premenopáusica de etiología desconocida, caracterizada por una producción y una alteración anormal de los andrógenos que lleva a un hiperandrogenismo y anovulación crónica, y a menudo con una secreción anómala de la pulsatilidad de gen RH y con resistencia a la insulina. Generalmente casi todas las pacientes con un probable síndrome de ovario poliquístico van a tener algún grado de insulinoresistencia,
traducido en obesidad o en sobrepeso, y no solamente en sobrepeso y obesidad, algo que es muy común ver en las pacientes con anorexia, también pueden tener síndrome de ovario poliquístico. Pero en este caso vamos a ver más adelante que en el caso de la anorexia tiene que ver más con la alteración de la secreción del cortisol que con el tema del peso. La causa más frecuente de la anovulación crónica de estas pacientes es el exceso de andrógenos, tiene una prevalencia del 5 al 10% de las mujeres en edad reproductiva. Actualmente el síndrome de ovario poliquístico se reconoce como un síndrome de aparición en la perimenarca, e incluso se habla que podría iniciarse en la vida prenatal del feto femenino. Entre el 20 al 25% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico probablemente presenten ovarios ecográficamente poliquísticos, pero de esto va a depender mucho el tema de saber diferenciar qué es realmente un ovario poliquístico y qué es un ovario con un folículo dominante. Del 50 al 60% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico padecen obesidad, o sea que más de la mitad de las mujeres probablemente tengan. Y después hay un universo entero del resto 50% de las mujeres que van desde las con sobrepeso, las normopeso y las pacientes con bajo peso y anorexia con síndrome de ovario poliquístico. Para otros, la definición del síndrome de ovario poliquístico: un trastorno endocrino metabólico heterogéneo de presentación clínica de probable origen genético, esto debido a alguna variante de la hiperplasia adrenal congénita no diagnosticada en su tiempo y en su momento y no tratada de manera adecuada, influenciada por factores ambientales como la nutrición y el déficit de actividad física. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino más frecuente de la mujer en edad reproductiva. Fíjense que hasta un 10% de las mujeres probablemente tienen un síndrome de ovario poliquístico. Un poco de historia, para esto solamente queda para la presentación, si ustedes quieren después lo revisan o no. Lo importante de aquí es que ya se hablaba de esto en el año 1921 con el tema de la diabetes de la mujer barbuda. Después hubo un grupo de trabajo que es de Stein y Leventhal, que reportan un grupo de mujeres con amenorrea o con ovario poliquístico, algunas con hirsutismo y otras obesas. Bueno, pasó un largo tiempo entre el año 1935 y el 90 hasta que la NIH agarra y, bueno, hace un consenso sobre el manejo de estas pacientes y hablan de una probable combinación de hiperandrogenismo, trastornos menstruales, con la exclusión de otro tipo de patologías. Después, en el año 2003, en el consenso de Rotterdam, igual se hizo otro grupo de trabajo, ¿ya? Y en el año 2006 aparece la Sociedad de Excesos de Andrógenos, que incluye, habla de la exclusión de mujeres sin hiperandrogenismo, por la misma razón de que van a ver más adelante que 2 de 3 criterios sí o sí hacen el diagnóstico, ¿ya? En la fisiopatología, yo para todo el que está detrás de la pantalla lo entiendo, porque me va a decir qué significa todo esto. Bueno, esto es solamente la idea de cómo sería un síndrome de ovario poliquístico y de cómo tenemos que pensar en un síndrome de ovario poliquístico, porque no tenemos que pensar solamente en la paciente que viene con una ecografía con un folículo dominante o con 2 o con 3 folículos preantrales ya en proceso de maduración y decir, esta paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico. Tiene que reunir ciertas características. Entonces, primero que nada hablamos de una resistencia a la insulina, no solo a nivel hepático, a nivel de tejido graso, a nivel muscular, a nivel renal. Después podemos hablar de una obesidad visceral, del aumento de la 17-hidroxilasa, ya que esto llevaría a una alteración en la secreción de los andrógenos por parte del ovario. Esto llevaría también a un aumento de la pulsatilidad de la GnRH en favor de la hormona luteinizante. Y bueno, la IGF-1, que es el factor de crecimiento insulino-like, también estaría incluida en esto. Si ustedes me preguntan por qué, porque este factor de crecimiento estimula la teca del ovario y hace que haya más selección de folículos preantrales, y por el aumento de la estroma ninguno van a llegar a madurar. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de lo que es la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico,
Para las personas que quieran esta presentación, yo se las voy a pasar o se las voy a dejar a Jessica, a Eric, para que las puedan distribuir sin ningún problema. Dentro de la fisiopatología, la disfunción hipotálamo-hipofisaria está la alteración de la secreción de la pulsatilidad de la LH, de la luteinizante y de la hormona folículo estimulante. ¿Y esto qué tiene que ver? La LH es la que estimula la célula de la teca, aumenta su secreción, incrementa su actividad a nivel del ovario y esto produce una disminución de la hormona folículo estimulante. Entonces esto va a tener una alteración en la producción de los andrógenos. A nivel periférico, en la grasa y en la piel hay más insulinoresistencia, es por eso que hay mujeres con obesidad y normopeso. Mujeres normopesos con grasitud en la piel es probable que tengan un síndrome de ovario poliquístico. Hiperinsulinismo en el ovario estimula la esteroidogénesis sobre el receptor del IGF-1, que era lo que yo les mostraba en esta presentación de aquí atrás. Fíjense, la IGF-1 tiene un efecto sobre el ovario, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del síndrome de ovario poliquístico, hablamos desde todos los puntos, no solamente del ovario. En el ovario va a haber una hiperproducción de andrógenos, ¿ya? Y en la adrenal hay una alteración del metabolismo del cortisol con una hiperproducción adrenal de andrógenos. Ahora, a nivel genético, ya puede ser, recuerden que la obesidad es poligénica, lo mismo el síndrome de ovario poliquístico. Si les hubiera puesto la diapositiva de todos los genes que probablemente están involucrados en el síndrome de ovario poliquístico, no nos daba la charla y no hubiéramos terminado capaz hasta las 12 de la noche. Entonces es bastante amplio esto. Esta es una explicación de la graficada de la diapositiva anterior. Fíjense que primero empieza con la alteración de la pulsatilidad de la GnRH y esto va a llevar a un aumento de la producción o de la tonalidad de la liberación de la LH, ¿ya? Y esto va a disminuir la producción y la formación de la FSH. Los andrógenos, ya esta hormona luteinizante, se recuerdan que les dije que va a llevar a estimular más a la teca, que es la célula, una capa del óvulo, del ovario, ¿ya? Y esto va a llevar a un aumento en la producción de los andrógenos. También la disminución de la FSH va a hacer que haya una disminución de la aromatasa y por ende va a haber un aumento de los andrógenos. No va a haber selección de folículo dominante, del folículo dominante, y esto nos va a llevar a una anovulación crónica, ¿no? Entonces, y a la falta de progesterona. No va a haber folículos antrales, y estos folículos seleccionados preantrales todos van a ser de una forma inmadura, si ustedes quieren, y esto va a llevar a un aumento de la hormona antimuleriana. Recuerden que la antimuleriana es la hormona que nos habla de la reserva ovárica que tiene cada mujer en el ovario. 2. ¿Cómo nos afecta la insulinoresistencia? Bueno, la insulinoresistencia va a llevar a un aumento de la insulina, esto va a llevar a un aumento de la proteína transportadora de los ligadora de los andrógenos, y también va a haber un aumento, una disminución, y esto va a llevar a un aumento de andrógenos. Aquí hablamos del IGF-1, recuerdan que yo estaba hablando del receptor del IGF-1, la disregulación de los andrógenos producidos por la adrenal, y una alteración en el metabolismo del cortisol. Entonces, ¿en qué nos afecta el síndrome de ovario poliquístico en la foliculogénesis? En realidad, más que todo en el reclutamiento y en el desarrollo de estadios tempranos. Va a estar conservado, ¿ya? Pero lo que va a haber un aumento en la selección de los folículos primarios y no se produce la selección del folículo dominante a nivel del ovario. Y esto va a llevar a una anovulación en ese ciclo de la paciente. Entonces, las concentraciones de FSH en este folículo van a determinar que el proceso de selección no se realice y este folículo va a terminar en una atresia y no va a haber una ovulación. Esto es graficado, lo que ya les expliqué hace un momento. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, sí o sí, tenemos que hacer el examen clínico a la paciente, buscando acantosis por sobre todas las cosas, midiendo el índice de masa corporal, realizando el perímetro abdominal, y bueno, con una historia clínica bastante completa sobre lo que es
el tema de la menarca de la paciente, desde cuándo tiene el sobrepeso, desde cuándo la paciente ha notado que no tiene ciclos menstruales regulares. Generalmente se habla de 6 a 8 ciclos en un año para decir que tenemos ciclos menstruales irregulares. Bioquímico, se debería constatar a nivel hormonal, sobre todo la elevación de la testosterona, ¿ya? Clínico también recordemos la aparición del hirsutismo. Y más adelante vamos a ver que no es la aparición de un solo vello facial de tipo grueso, sino que tenemos que evaluar ciertas cosas tanto en cara, la aparición de vello facial, la aparición de vello en el pecho, en la mujer, en los brazos, en los glúteos, en la espalda, el vello supraumbilical, no infraumbilical. Muy importante el tema ecográfico y bueno, estudio anatomopatológico vamos a ver si fuera necesario. La clínica, siempre hiperandrogenismo con acné, hirsutismo y alopecia. Yo he tenido pacientes netamente alopécicas por el tema de el síndrome de ovario poliquístico, alteraciones menstruales, ciclos anovulatorios desde la pubertad. Son mujeres que probablemente jamás han utilizado un método anticonceptivo o preservativo, pero no han conseguido gesta por alguna razón, infertilidad, obesidad y lo más importante, el tema de la acantosis, que nos habla de la insulinoresistencia. En el laboratorio, ¿qué vamos a pedir? Idealmente podemos pedir en un laboratorio sobre todas las cosas que tenga una orientación en el tema de medir hormonas, que se hagan de un método, por métodos adecuados, por sobre todo quimioluminiscencia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el laboratorio hormonal es muy carito, no todos los pacientes pueden pagar. ¿Y qué buscamos? Generalmente buscamos una hiperprolactinemia. Tenemos que descartar un síndrome de Cushing antes de pensar en un síndrome de ovario poliquístico, y evaluar, bueno, un hipotiroidismo, buscar un hipotiroidismo para descartar otras causas de hiperandrogenismo. En el laboratorio específico para buscar un síndrome ovario poliquístico pedimos hormona luteinizante, folículo estimulante, por todo lo que hablamos atrás, estrógeno, testosterona. Si bien es cierto, la DEA sulfato la podemos medir y no la podemos medir, la delta 4 androstenediona también, pero generalmente esto de aquí no nos va a cambiar el diagnóstico y el tratamiento. La 17-hidroxiprogesterona buscando una hiperplasia adrenal congénita no diagnosticada en su tiempo y en su momento. Y algo muy importante, cuando ustedes van a pedir un laboratorio hormonal, siempre procuren que la paciente se lo haga en fase folicular temprana si es que menstrua. Si por ejemplo menstruó este ciclo, ya lo perdieron, hay que esperar por lo menos hasta 90 días para volver a realizar todo este perfil hormonal y que la paciente se lo realice en fase folicular temprana, cosa que nos pueda servir para realmente dosar hormonas. Y la otra cosa muy importante es entre el segundo y el quinto día del ciclo menstrual. Algo que hay que tener en cuenta es la relación LH-FSH, o sea, la relación luteinizante folículo estimulante, que apoyan el diagnóstico. La LH generalmente tiene que estar elevada a la luteinizante por 2 dentro de su valor y su rango. Puede apoyar el diagnóstico, pero tampoco descartan el diagnóstico. La testo total evidencia qué hacemos con testosterona total, evidenciamos de forma directa el exceso de andrógenos. Como les decía, la DEA sulfato puede estar aumentada en un 50%, pero no se recomienda su determinación porque no nos va a cambiar el diagnóstico ni el tratamiento. Un laboratorio de rutina, glucemia, insulina, un perfil lipídico, tomar la presión arterial de la paciente en el consultorio, la insulinemia, nos va a ayudar a ver si esa paciente tiene un hígado graso, tiene un síndrome metabólico, y eso nos va a apoyar en el diagnóstico y en el seguimiento. Y para aquellas pacientes que se encuentren en amenorrea de más de 90 días de evolución, porque hay pacientes que justamente hoy en la mañana me llegó una paciente con una amenorrea de 2 años de evolución. En este caso podemos hacer una prueba de provocación con progestágenos para ver si depriva o no depriva. Algo muy importante en la ecografía, aproximadamente el 20% de las mujeres con síndrome ovario poliquístico tienen síntomas, pero el resto probablemente no lo tengan. Sin embargo, el hallazgo ecográfico no hace el diagnóstico por sí mismo. O sea que porque yo le hago a una paciente una ecografía,
y me salen 2 o 3 folículos ahí preantrales y un folículo dominante, eso no me hace el diagnóstico. ¿Listo? Los criterios para decir que tiene un probable síndrome de ovario poliquístico, recuerden que sí o sí hay que hacer el tema de el laboratorio químico, bioquímico, perdón, y el seguimiento de la paciente. Los criterios son folículos múltiples preantrales pequeños, por lo menos 12 en cada ovario, entre 2 a 9 milímetros. Recuerden que el médico ecografista sí o sí se tiene que tomar el tiempo de contar uno por uno y hacerle la medición de cada uno. Lo importante de esto, por ejemplo, ¿cómo me llega a mí? Las ecografías generalmente, ovario poliquístico. No, a mí no me sirve ese informe de ecografía con ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque yo no voy a necesitar la medida. Después voy a medir el aumento voy a necesitar el volumen ovárico para ver si está mayor de 10 ml para realmente pensar y evaluar todavía el contexto de la paciente. Hipertrofia estromal y no deben haber folículos dominantes ni cuerpo lúteo para que esa ecografía tenga un probable diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, ¿no? Esta es una ecografía, así se debería ver, fíjense de bonitos cómo están los folículos, tienen distintos tamaños, no hay ninguno que realmente sea uno dominante, ¿ya? Un ovario compatible con síndrome ovario poliquístico se hace postmenstruo inmediato. Esto es muy importante, no le podemos pedir a la paciente una ecografía en el día 25 o 30 del ciclo, no nos sirve de nada. Tendríamos que pedir una ecografía entre el 5º y el 10º día del ciclo menstrual, o sea, postmenstruo inmediato. ¿Por qué entre el 5º y el 10º? Porque hay mujeres que tienen ciclos menstruales de 2 días, de 3 días, y hay mujeres que menstruan hasta 10 días. Tengan por seguro que no es una menstruación, porque a partir del 5º, 6º, 7º día va a ser solamente un spotting, ¿ya? Pero por esa razón es que se pide después entre el 5º y el 10º día. Mayores a 12 folículos, entre 2 a 9 milímetros, y el volumen ovárico tiene que ser mayor de 10. Los criterios diagnósticos, aquí están resumidos los 3 criterios, tanto de la NIH, el consenso de Rotterdam y el consenso de la Sociedad de Andrógenos en el año 2006, que debe incluir los siguientes criterios, por ejemplo. Y ustedes se pueden apegar a cualquiera de estos 3 criterios para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y decir, bueno, debe incluir los siguientes criterios para la NIH, esto es de hace 32 años, fíjense: hiperandrogenismo clínico o bioquímico, oligoanovulación y la exclusión de otras patologías, en el caso del consenso del año 90. Entonces, eso me hace el diagnóstico. 2 de 3 criterios me hacen el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. El consenso de Rotterdam, ya en el año 2003, hace 20 años más o menos, debe incluir 2 de los 3 siguientes criterios: oligoanovulación, hiperandrogenismo clínico o bioquímico y fenotipo ecográfico de ovario poliquístico, con la exclusión de otras patologías. Y fíjense la variante que nos pueden mostrar si ustedes se apegan al consenso de Rotterdam. La Sociedad de Excesos de Andrógenos en el año 2006 dice que se deben incluir los siguientes criterios: hiperandrogenismo, hirsutismo y o hiperandrogenemia, o sea, clínico o bioquímico, disfunción ovárica, oligoanovulación y o fenotipo ecográfico de ovario poliquístico, con la exclusión de las otras patologías. Aquí está lo mismo, ¿ya? Fíjense que en el consenso de Rotterdam, volvemos a repetir otra vez lo mismo, lo de atrás se los dejé en un gráfico porque eso está bien seleccionado, ¿ya? Y habla aquí de 2 nuevos fenotipos, ¿ya? Pacientes ovuladoras con síndrome de ovario poliquístico, hiperandrogenismo, o sea, estas serían las pacientes que sí se embarazan a pesar de tener un síndrome de ovario poliquístico y un hiperandrogenismo, y pacientes anovuladoras con síndrome de ovario poliquístico y sin hiperandrogenismo. Aquí está resumido el tema de los criterios de Rotterdam: oligoanovulación, signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo, ovario poliquístico y ecografía transvaginal. Generalmente, cuando nosotros tenemos a la paciente enfrente, tenemos que ver a qué criterio nos vamos a agarrar para hacer el diagnóstico, si ustedes quieren llevar. Y ahora en Rotterdam se hicieron 4 subfenotipos, ¿ya? Fíjense que el subfenotipo tipo A
oligoanovulación, hiperandrogenismo clínico y o laboratorio y ecocompatible con síndrome ovario poliquístico. El tipo B es oligoovulación, hiperandrogenismo clínico o de laboratorio. Aquí no entra el tema de la ecografía. En el tipo C, hiperandrogenismo y o clínico o por laboratorio y eco compatible con síndrome de ovario poliquístico, y en el de oligoanovulación y eco compatible con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, algo que les quede que es muy importante, que yo vengo hablando de el tema de la aparición del vello, ¿ya? Entonces, para eso tenemos la escala de Ferryman y Galway, ¿ya? Estos criterios se tomaron en cuenta en el consenso de Rotterdam, y por cada aparición de vello que ustedes encuentren, le da un puntaje de 1 a 4. Entonces, para que nosotros digamos que tenemos una mujer con hiperandrogenismo, tiene que tener máximo 8 puntos, ¿ya? Y haciendo el examen físico, evaluando a la paciente, ¿ya? Sobre todas las cosas, y hay que pedirle a la paciente que no se depile antes de la consulta para poder hacer la evaluación correcta del hiperandrogenismo. Entonces, fíjense que en vello facial, por ejemplo, en la zona del bigote, empieza desde 1 hasta 4, la zona de la barba, lo mismo. Y algo muy importante, no toma en cuenta, fíjense, el vello de las piernas. Lo que sí toma en cuenta es el vello que nace en la ingle y que después va hacia los muslos. El tema de la espalda es muy importante, que yo les decía, en los glúteos, ¿ya? Y el vello en los brazos, ¿ya? En algún momento yo tuve una paciente, bueno, tuvimos en la residencia con estas características, ¿no? En esa paciente, por ejemplo, uno no duda del diagnóstico de hiperandrogenismo. El criterio diagnóstico de la Sociedad de Andrógenos, esta es lo mismo, pero está en inglés, y los fenotipos que pudieran haber, de la A a la P, fíjense todos los fenotipos que uno pudiera pensar con síndrome de ovario poliquístico. Algo muy importante, fíjense que en el criterio de Rotterdam toma en cuenta, por ejemplo, oligoanovulación, ¿ya? Aquí en el fenotipo J, y poliquistosis ovárica por ecografía. Esto es del criterio de Rotterdam. Ahora, por ejemplo, en la K, fíjense que hay, en el fenotipo K, hay hiperandrogenemia e hirsutismo, pero no hay oligoanovulación ni ovario poliquístico, entonces no se toma en cuenta, ¿ya? Eso es muy importante a la hora de hacer el diagnóstico. El síndrome de ovario poliquístico debería considerarse primeramente un desorden de excesos de andrógenos, y en ausencia de hiperandrogenismo o hiperandrogenemia, hace a este diagnóstico poco fiable, a pesar de que la paciente pueda tener ciclos anovulatorios o la presencia de ovario poliquístico. Se deben excluir otro tipo de patologías como hiperplasia suprarrenal congénita, tumores, síndrome de Cushing, algún tipo de cáncer, ya sea en ovario o en suprarrenales, puede dar hirsutismo también, hiperprolactinemia y un hipotiroidismo. Estas son todas las probables variantes o todas las patologías que nos pueden dar hiperandrogenismo, ya, oligomenorrea, y las características clínicas que uno podría tener, fíjense. Entonces, acá lo que yo les hablaba del tema de un cáncer, por ejemplo, una neoplasia virilizante en la adrenal o una neoplasia en ovario, nos puede dar hiperandrogenismo clínico, nos puede dar también oligomenorrea, y lo más importante, va a haber clítoromegalia, que esto también hay que evaluar en la paciente antes de hacer el diagnóstico, ¿no? Signos orientadores de un síndrome de ovario poliquístico: antecedentes de una disfunción ovulatoria en el inicio puberal. En el caso de insulinoresistencia adquirida, la aparición puede ser más tardía, ¿ya? Con ciclos menstruales probablemente normales. El hirsutismo puede desarrollarse antes de la pubertad, durante la adolescencia, o puede aparecer hasta después de la tercera década de la vida. Algo muy importante que hay que evaluar en las pacientes es el tema de la seborrea, el acné y la alopecia. La clítoromegalia y la hipertecosis ovárica, esto ya incluiría un examen ginecológico a la paciente,
Y los signos de hiperandrogenismo también dependen de las características genéticas de cada paciente y de la hipersensibilidad o la sensibilidad que pudiera tener los tejidos dianos. Siempre se debe buscar y documentar el exceso de andrógenos con hirsutismo y virilización. La virilización incluso en algunas pacientes puede haber un aumento del clítoris y eso es muy importante, ¿ya? El tamaño de los labios mayores y menores en las pacientes también se debería evaluar y revisar. La insulinoresistencia es muy importante, ver el tema de la acantosis nígrica, no solo en cuello, axilas, sino también hay que evaluar el tema de la ingle. Y la acción de los estrógenos sin oposición, vagina rugosa, moco cervical claro y distensible. Entonces, en el ovario, ¿qué vamos a encontrar? Estimulación continua del crecimiento folicular sin llegar a maduración completa, muchos folículos en distintos tamaños y estadios de maduración rodeados de células de teca luteinizadas, ¿ya? Para aquellas personas que alguna vez miden antimuleriana, la antimuleriana les va a dar por encima del valor de rango para el laboratorio por el cual fue medido, y eso nos habla de muchos folículos en desarrollo, no es que la paciente tenga una buena reserva ovárica. Deterioro de la acción de la folículo estimulante y acción prematura de la hormona luteinizante sobre los folículos seleccionados. Y esto va a detener un crecimiento de las células de la granulosa y por ende no habrá folículo dominante. La hipertecosis ovárica, esta es una variante grave del síndrome de ovario poliquístico, con un aumento significativo del tejido estromal con células de tipo teca luteinizadas. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico se hace por biopsia ovárica para descartar también un tumor. Hay mayor androgenización y virilización de la paciente, puede haber un aumento de la testosterona, disminución de la hormona luteinizante, y la paciente no responde al tratamiento con citrato de clomifeno, y generalmente estas pacientes sí o sí necesitan una oophorectomía bilateral. Yo les decía al inicio de la charla que probablemente el síndrome de ovario poliquístico empieza en la etapa prenatal debido a la exposición de andrógenos, y esto va a tener que ver con, esto va a llevar a un bajo peso al momento de nacer. Ya un bajo peso refleja alteraciones en el medio nutricional intrauterino con mayor riesgo a desarrollar un síndrome de ovario poliquístico. Niñas con bajo peso desarrollan con más frecuencia una pubarca prematura y una alteración del eje hipotálamo hipofisario. Y en diferentes etapas de la vida, el bajo peso al nacer nos va a llevar a una probable adrenarca precoz, pubarca precoz, una menarca tardía también, alteraciones en el ciclo menstrual y obesidad. Ya la esterilidad puede estar presente en estas pacientes, puede haber insulinoresistencia, mayor riesgo de diabetes tipo 2, anovulación, ¿ya? Y algo muy importante, todas las pacientes que por alguna razón no tienen un ciclo menstrual regular, tienen más riesgo de tener un CA de endometrio, un cáncer de endometrio, y bueno, el síndrome metabólico es uno de ellos que también puede asociarse a un cáncer de endometrio. En la adolescencia, ¿qué vamos a ver? Anovulación, hiperandrogenismo y obesidad. Algo muy importante, más del 30% de las pacientes tienen alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, con intolerancia a la glucosa, acné. Hoy justamente tuve una paciente con 19 años de edad, aumentó 15 kilos en el último tiempo, ¿ya? Y último tiempo les hablo de 6 meses, estudiante de medicina, y con alteraciones del ciclo menstrual, e intolerancia a la glucosa. Tiene una glucemia de 110 y otra de 117. Insulinoresistencia, dislipemia, tenía triglicéridos de 250, ¿ya? 19 años. Estamos hablando de una chica de 19 años que ha subido 15 kilos. Esto le juega puntos en contra en lo que le queda de vida, ¿no? Es una paciente que si en 5 años planifica familia y no hace tratamiento, no mejora el plan de alimentación, probablemente es una paciente que nos haga diabetes gestacional. En la mujer adulta tiene más riesgo de tener diabetes, de 5 a 10 veces el riesgo, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, hipertensión, el riesgo multiplicado por 4,
infertilidad en el 40% de las mujeres e hiperplasia endometrial. Bueno, y a lo que vinimos, la opción terapéutica va a ser siempre modificación en el estilo de vida, sobre todo el tema de la alimentación, supresión ovárica con anticonceptivos orales, ¿ya? Y lo más importante, insulinosensibilizadores como la metformina, bloqueantes de los receptores androgénicos, como la espironolactona, la flutamida, el acetato de ciproterona, la drospirenona nos pueden ayudar, inhibidores de la 5-alfa-reductasa como el finasteride, y para aquellas pacientes que van a buscar familia en algún momento después de haber hecho tratamiento, probablemente necesitemos inductores de la ovulación como citrato de clomifeno. ¿Dónde actúa la metformina? Aquí. Los cambios en las medidas higiénico-dietéticas mejoran a nivel hepático el hígado graso, las estatinas disminuyen el colesterol y la metformina nos bloquea el tema de la producción de insulina y nos va a mejorar el perfil de la paciente. Los anticonceptivos orales, sobre todo los estrógenos, van a aumentar la SHBG y van a disminuir los andrógenos libres. Los progestágenos van a inhibir la LH y van a mejorar la secreción de los andrógenos, van a disminuir la secreción de los andrógenos. Congestágenos con actividad antiandrogénica, ¿ya? Tenemos la ciproterona, el dinoges, la drospirenona, ¿ya? Los antiandrógenos, hay que tener en cuenta que todos estos son teratogénicos, o sea que si la paciente está buscando familia, lo ideal es que mientras estemos haciendo tratamiento, indicarle un método de preservativo a la paciente para no concebir. ¿Por qué? Porque recuerden, estos medicamentos son teratogénicos. ¿Cómo actúan? El finasteride, por ejemplo, bloquea la 5-alfa-reductasa, la espironolactona, la flutamida y la ciproterona van a bloquear el receptor de la dehidrotestosterona y esto va a hacer que la unidad pilosebácea, o sea, la zona donde van a hacer que el vello disminuya el grosor y por sobre todas las cosas el tratamiento con estos medicamentos tarda hasta 3 meses en empezar a hacer el efecto. ¿Qué tenemos a mano nosotros para hacer tratamiento? Los insulinosensibilizadores como la metformina, que mejoran la insulinoresistencia, disminuyen la insulina, disminuye el hiperandrogenismo, mejoran la obesidad. Recuerde que con metformina, más plan de alimentación, más actividad física, hay grupos grandes que dicen que se puede perder peso. Personalmente yo tengo buena aceptación con las pacientes con sobrepeso y obesidad, con el tema de la pérdida de peso con metformina, pero siempre voy a decir a dosis bastante alta, no a dosis mínima. 500 miligramos de metformina no le hacen nada a un paciente con sobrepeso y obesidad. La tasa de ovulación asociando metformina más clomifeno mejora bastante. Disminuye la tasa de abortos porque mejora las estructuras endoteliales y la funcionalidad del tejido uterino. Su uso durante el embarazo está un poco en polémica. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos que dicen que sí se puede utilizar metformina durante el embarazo, hay otro grupo que dice que no. Hay un grupo bastante grande que sugiere que si la paciente se embarazó tomando metformina, debería continuar por lo menos hasta la semana 12. Pero hay que tener en cuenta esto. Hay que explicarle a la paciente que este es un medicamento que no está aprobado, que estamos dándole a fin de que no tenemos que más darle a la paciente, que probablemente no le genere ningún daño, pero que probablemente también puede llegar a causar algún tipo de complicación. Pero eso siempre hay que explicárselo a la paciente y que la paciente esté consciente de que está tomando una medicación para, si la paciente se embarazó, si no se embarazaba la paciente con sobrepeso y obesidad, bajó de peso, usted le dio metformina, mejoró su control y la paciente se embarazó, lo más probable es que tenga que seguir tomando la metformina hasta la semana 12 de gesta. En las adolescentes con síndrome de ovario poliquístico regula el ciclo menstrual, disminuye el valor de los lípidos y mejora el hirsutismo, mejora los marcadores metabólicos y la dosis debería ser entre 500 a 1500 miligramos.
En el embarazo temprano, el 46% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico probablemente desarrollen diabetes gestacional. La falta de adaptación de las células beta en el páncreas alteran la insulinoresistencia fisiológica del embarazo. Disminuye la insulina y por consecuente los valores de la homocisteína, previene el desarrollo de diabetes gestacional, eclampsia e hiperandrogenismo fetal, mejora los marcadores endometriales de receptividad uterina, disminuye la tasa de abortos en el primer trimestre, con lo cual disminuye la insulinoresistencia y los andrógenos, y mejora la receptividad endometrial. Hay un grupo que trabaja sobre hiperplasia adrenal congénita y metformina para buscar gesta, entonces con lo cual se puede dar, no se puede dar, no se puede dar, siempre va a quedar a criterio del médico y bueno, hasta dónde queremos llegar con nuestra paciente. Yo generalmente, pacientes que se han embarazado con metformina, los dejo hasta las 12 semanas, pero informándoles lo que les comenté hace un momento. Los beneficios de la metformina, ya los dijimos y lo vamos a repetir una vez más, mejora la sensibilidad periférica a la insulina, disminuye la producción hepática de glucosa, por esto es muy importante indicarlo después de la cena, inhibe la absorción gastrointestinal de la glucosa. El uso de metformina en pacientes con síndrome de ovario poliquístico insulinoresistente va a mejorar la tolerancia a la glucosa, aumenta la sensibilidad insulínica, normaliza la relación de la hormona luteinizante sobre la folículo estimulante, disminuye el PAI-1, que es el inhibidor del activador del plasminógeno de tipo 1, restaura los ciclos menstruales, esto sí es muy importante, ustedes inicien tratamiento a una paciente con oligoanovulación y con ciclos menstruales irregulares y van a ver cómo mejora. Mejora la tasa de embarazo, y este es el consenso que se hizo en el año 2009, en una de las últimas reuniones en el año 2012, por si alguien quiere, ahí tiene la dirección para poder agarrar, y si no, bueno, se los paso. En el hirsutismo y en el acné, el hirsutismo es un buen marcador del hiperandrogenismo, pero debe evaluarse bioquímicamente y tiene que estar presente. La alopecia o acné aislado no se asocian necesariamente con hiperandrogenismo y probablemente no serían buenos marcadores. El tratamiento prolongado, mayor a 6 meses, es necesario documentar la efectividad. Si el tratamiento no ha mejorado, cámbiale el tratamiento a la paciente. No se deben utilizar antiandrógenos sin anticoncepción efectiva y no se conoce tratamiento efectivo contra la alopecia. En el caso de la irregularidad menstrual, mujeres en amenorrea u oligomenorrea pueden llegar a ovular. Algo muy importante, que el hecho que la paciente no menstrue no quiere decir que no esté ovulando. Los ciclos menstruales pueden regularizarse más tarde en la vida. En el caso, por ejemplo, en los primeros 5 años de menstruación de una paciente adolescente, es probable que tenga alteraciones del ciclo menstrual, y esto es por inmadurez del eje gonadal. Los ciclos menstruales irregulares se asocian generalmente a un riesgo metabólico elevado, ya a mayor irregularidad menstrual, peor fenotipo de síndrome de ovario poliquístico. Los anticonceptivos, no hay evidencia de diferencias en efectividad y riesgo de los progestágenos en los anticonceptivos, y cuando son usados en combinación con diositiaria, entre 20 y 30 microgramos de estrógenos, mejor la calidad de vida. Existe evidencia de que de mayor prevalencia de desórdenes psicológicos en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Esto no solo tiene que ver con el síndrome en sí, sino que tiene que ver con la vida social que tiene esa paciente, con la obesidad que tiene, con el tema de que probablemente son pacientes que vienen haciendo 1 y 1000 dietas para perder peso y no lo han conseguido. Entonces, cuando uno hace un tratamiento realmente efectivo en una paciente con síndrome de ovario poliquístico, y vale la aclaración también, es un tratamiento que se tiene que hacer multidisciplinario, no lo puede manejar solo el endocrinólogo, tiene que estar siempre acompañado de un ginecólogo, no lo puede manejar solo un nutricionista, un licenciado en nutrición, siempre que tiene que estar acompañado por un endocrinólogo. No es claro si
esta disminución de la calidad de vida se debe a su mismo desorden o a todas las manifestaciones en sí que conlleva el síndrome de ovario poliquístico. En el embarazo presentan un riesgo aumentado de resultados adversos como abortos, por ejemplo. Casi todas las mujeres van a hacer diabetes gestacional, probablemente tienen más riesgo de hipertensión inducida por el embarazo. Los bebés de mujeres con síndrome de ovario poliquístico presentan mayor morbimortalidad y no hay evidencia de mejoras en la tasa de sobrevida ni de la disminución de las complicaciones durante el embarazo con el uso de metformina, antes o durante del mismo, que era lo que yo les decía hace un momento. Lo pueden usar, lo podemos usar. Frente a la nada misma probablemente no sirva. Tal vez tampoco no nos sirva, entonces siempre se queda a criterio del médico. Algunos estudios sugieren que un índice alto de masa corporal está asociado a una mayor prevalencia de irregularidad menstrual, de hiperandrogenemia e hirsutismo. Generalmente las pacientes con obesidad tienen más hirsutismo habitualmente, un índice de masa corporal alto y adiposidad visceral están asociados con mayor insulinoresistencia. Cambios en el estilo de vida mejoran bastante la calidad de vida de los pacientes con pérdida de peso y mejoran los marcadores metabólicos. La insulinoresistencia y el síndrome metabólico son desórdenes metabólicos sí o sí asociados a lo que es el síndrome de ovario poliquístico, son los principales predictores de prediabetes y diabetes ya en mujeres en edad reproductiva, y no todos los fenotipos del síndrome de ovario poliquístico van a tener el mismo riesgo metabólico. La combinación de hiperandrogenismo y oligomenorrea son el grupo con mayor riesgo. En el caso en diabetes tipo 2, el síndrome de ovario poliquístico es el riesgo más importante para desarrollar diabetes tipo 2, de hecho está como un factor de riesgo. La obesidad es un factor exacerbante. Los cambios en el estilo de vida son la primera elección para mejorar la fertilidad y la pérdida de peso también, y para mejorar el tema de los controles glicémicos. La metformina debe ser utilizada, ya vimos los marcadores de enfermedad cardiovascular en síndrome de ovario poliquístico en cualquier edad se caracteriza como la mayor chance de riesgo de enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de dislipemia, diabetes, los marcadores clásicos de riesgo cardiovascular y arteriosclerosis, un perfil lipídico siempre alterado en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, y más aún todavía si hay un hiperandrogenismo clínico. Depresión y ansiedad son también predominantes en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, y en la enfermedad cardiovascular la disfunción metabólica a lo largo exacerba el riesgo cardiovascular, aumentando los eventos cardiovasculares a una edad más corta. Y en las pacientes que siempre han tenido síndrome de ovario poliquístico y que no han hecho tratamiento, el riesgo cardiovascular va a empeorar con la menopausia. La disfunción endotelial se encuentra asociada a la obesidad abdominal y a la insulinoresistencia, y la calcificación de las arterias coronarias y el engrosamiento de la pared de la íntima arterial de la carotidia se encuentran aumentadas en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. El riesgo de cáncer es mucho más alto en las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, y por sobre todas las cosas el cáncer endometrial. Existen pocos datos que no apoyan la conclusión de que mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen mayor riesgo de cáncer de ovario y mama. También aquí entra colon, que yo no lo había colocado. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Espero no haberlos mareado, van a disculpar, pero traté de resumir un tema bastante largo. Bueno, esta era la lista de enfermedades que les decía, los posibles genes que están involucrados en el tema del síndrome de ovario poliquístico. ¿Ah? Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido realmente una ponencia muy compleja. Como usted dice, es mucha información, muchos datos que recabar para poder determinar cómo prescribir una medicación o hasta dónde puede llegar la patología a evolucionar. Vamos a darle unos minutos a los asistentes para que puedan hacer sus preguntas. Tenemos algunas acá. Vamos a esperar a que puedan hacer algunas más. Vamos a ir dándolos. Hay saludos desde Cobija, doctora, para usted. Muchas gracias. Dicen, buenas noches. ¿En qué página estará la grabación?
Como la doctora ya dijo, vamos a poder facilitar la presentación, nos las va a facilitar la doctora, y la grabación, una vez que la tengamos, la vamos a hacer llegar a través de su visitador médico. Doctora, hay una pregunta que dice lo siguiente: ¿cuáles son los laboratorios que debemos tomar para el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico? ¿En qué tiempo del ciclo menstrual debe ser tomado? Yo aquí lo puse y lo voy a volver a poner otra vez. Acá está. Sobre todas las cosas, hormona luteinizante, folículos. Hay que descartar primero varias cosas antes de pensar en un síndrome de ovario poliquístico. Tenemos que descartar primero un hipotiroidismo, por lo básico, un síndrome de Cushing, porque estas pacientes tienen mucho parecido, o son, uno la ve entrar por la puerta y dice, esa paciente tiene un síndrome de Cushing. Entonces hay que descartar un síndrome de Cushing. ¿Y qué deberíamos pedir? Un perfil bioquímico básico para todas las pacientes y podemos pedir luteinizante, folículo estimulante y testosterona en fase folicular temprana. ¿Qué quiere decir eso? Entre el segundo y el quinto día del ciclo menstrual deberíamos hacer la solicitud. Ahora, si la paciente no menstruó, la paciente me tiene que decir si menstruó o no, si se hizo los laboratorios menstruando o no, porque de eso va a depender los valores que yo voy a tomar para decir que es un síndrome ovario poliquístico o no. Su micrófono de Eric, que alguien le avise. Muchas gracias, doctora. Le decía, agradece mucho su disertación, excelente explicación. Hay otra pregunta acá que dice: el tiempo recomendado de tratamiento para una prescripción con metformina y dosis diaria. Se puede empezar con 500 miligramos. Yo tengo pacientes con 2.000, con 3.000 miligramos de metformina. Va a depender y probar tolerancia de la paciente. Ahora, el tiempo, primero que nada, la modificación de estilo de vida es de por vida, porque donde la paciente abandone su modificación de estilo de vida y no haga actividad física, va a volver a subir de peso. Ahora, el tratamiento con metformina va a depender del tiempo que la paciente le tome, primero que nada, bajar de peso, segundo, conseguir gesta si está buscando gesta, y de cuánto tiempo la paciente pueda tolerar el tratamiento con metformina. Si es una paciente que mide 1,60 m, pesa 100 kilos y busca gesta y tiene 35 años, a esta paciente yo la tengo que correr, no tengo que esperar que ella baje de peso 10 kilos en un año. Probablemente le deben decir, señora, póngase las pilas porque va a tener que bajar 20 kilos en un año para poder buscar gesta. Entonces en esta paciente probablemente un año de tratamiento y bueno, después probaríamos el hecho de buscar gesta con esta paciente, ¿no? Pero va a depender siempre de lo que uno quiere hacer con la paciente. Muchas gracias, doctora. Paso a otra pregunta. Dice, bueno, es similar. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo debe uno medicar la metformina en ovario poliquístico? O sea, va a depender de cada paciente. Y generalmente, a ver, yo tuve una paciente con 130 kilos, bajó hasta 70 kilos, no solo con metformina, utilizamos otros inhibidores del apetito, pero me tomó 5 años llevarla hasta los 70 kilos a la paciente. Y les estoy hablando de tomar metformina 2.000, 2.500 miligramos día. O sea, es una paciente que tomó durante 5 años 2.000, 2.500 miligramos de metformina asociados a otras medicaciones, ¿no? Perfecto, doctora, muchas gracias. Otra pregunta dice, doctora, buenas noches. En mujeres que no menstruan, ¿en qué momento pedir las hormonas para el diagnóstico? Si la paciente no menstruó, lo primero que hay que hacer es probar la deprivación, ¿sí? Con progestágeno. Depriva a la paciente, podemos esperar un mes y en el siguiente ciclo hacerle las hormonas, ¿ya? Pero si no menstruó en el siguiente ciclo, le podemos decir a la paciente que igual se haga el laboratorio para ver de qué dosarle las hormonas, ¿no? Perfecto, doctora, gracias. Dice, ¿cuáles son los factores de riesgo en pacientes con ovario poliquístico?
Por sobre todas las cosas, está el tema de diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad que vienen arrastrando de tiempo, aumento del riesgo cardiovascular. Lo más importante, el tema de la diabetes y la hipertensión. Ese es el riesgo. Y bueno, para aquellas pacientes que no tienen familia, el tema de la fertilidad es muy importante mencionárselo a la paciente. ¿Por qué? Porque si ya viene con 30, 35 años, estamos hablando de una calidad de ovarios ya de óvulos bastante disminuida, y es una paciente, como les comentaba, no tenemos mucho tiempo. Eso sería lo más importante. Ahora, en el embarazo, si logra embarazarse esta paciente, probablemente nos haga una hipertensión inducida por el embarazo y nos haga una diabetes gestacional. Gracias, doctora. Paso a una siguiente pregunta. Bueno, muchas gracias por la explicación. Me dicen dar algún número de referencia, doctora. No sé si usted gusta ponerlo otra vez en el chat, no sé si su correo o su celular, lo podemos ver Claro luego. que sí. Ahora lo pongo, ¿ya? Perfecto. Y bueno, para todos, yo estoy en el Hospital de la Mujer, ¿no? En la maternidad. Es igual. Correcto. Sí. Claro. Saludos desde Tarija. Hay otra pregunta. Muchas gracias. Bueno, ya le hicieron dosis de metformina y cuánto tiempo en ovario poliquístico. Hay otra acá que dice, buenas noches, ¿el síndrome del ovario poliquístico puede desencadenar una endometrioma? No, son dos cosas totalmente distintas. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de el ovario y el endometrio es en otro lado. Ahora, lo que sí, el síndrome de ovario poliquístico, como les comenté hace un rato en una de las últimas diapositivas, aumenta el riesgo de cáncer endometrial y hay un aumento del endometrio, ¿ya? Pero el estroma endometrial es otra cosa. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Igualmente, tal vez esa pregunta podríamos hacérsela a un ginecólogo, por ahí tal vez nos va a sacar de la duda, pero estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Cleidy dice, buenas noches, doctora, muchas gracias, excelente. Dicen, primero agradecer a la doctora por la presentación. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo afecta físicamente y emocionalmente el síndrome de ovario poliquístico a una persona? Como habíamos visto, la labilidad emocional de las pacientes con sobrepeso y obesidad siempre se ve comprometida. Convengamos que la salud de una mujer es el menstruar mes a mes. Cuando una mujer no menstrua mes a mes, estamos hablando de que hay dos cosas que pueden estar pasando. La primera es que está embarazada y la segunda es que tiene que buscar algo en ella porque algo no está bien. Puede que tenga un hipotiroidismo, que va a tener más labilidad emocional. Si tiene un síndrome de Cushing, va a tener más labilidad emocional. Si tiene un síndrome de ovario poliquístico, va a tener más labilidad emocional. Aumenta el riesgo de depresión. Ahora en la maternidad nosotros tenemos un equipo multidisciplinario bastante importante. Tenemos psiquiatría, tenemos psicología de adultos, tenemos cardiología, tenemos endocrinología, tenemos el servicio de urología. Entonces tenemos un equipo bastante completo, pero por sobre todas las cosas tenemos el equipo de nutrición. Entonces con ello nosotros estamos conformando un equipo bastante importante y hemos visto que las pacientes con diabetes y con hipertensión, de tal vez 100 pacientes que hemos atendido en lo que va del mes de abril y mayo, probablemente tengamos 10 pacientes con depresión y con idea suicida. Entonces es bastante importante hacer el diagnóstico oportuno del síndrome de ovario poliquístico, por sobre todo el tema de depresión al que se asocia más. Muy preocupante, doctora, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cuál sería el tratamiento para prevenir diabetes gestacional con antecedentes de ovario poliquístico? Primero que nada, el tema de la pérdida de peso, 1. 2, con cuánto de peso está llegando la paciente al embarazo. Y 3, una prueba de tolerancia oral a la glucosa si es que tuviera hiperglucemia la paciente. Si la paciente tiene glucemia de menos de 85 en ayuna, es una paciente que probablemente no haga diabetes gestacional en el embarazo. Si tiene sobrepeso y tiene glicemia mayor a 85, y si tiene obesidad y tiene glicemia mayor a 85, en el transcurso del primer trimestre debe hacerse una prueba de tolerancia oral a la glucosa para buscar una probable diabetes.
y si no, en cada trimestre del embarazo le tenemos que hacer una prueba y buscar diabetes gestacional en cualquier momento del embarazo. Perfecto, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches, doctora. Una pregunta: en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico que solo llevan tratamiento con anticonceptivo con ciproterona, pero que ya ha regulado la menstruación, ¿qué complicaciones tendrá o qué tratamiento debería aumentar? Porque de acné no tiene y acantosis casi poco. Se puede discontinuar, se puede probar de discontinuar el anticonceptivo y empezar a hacer el tratamiento con solo metformina. Recordemos que la metformina regula el ciclo menstrual, entonces asociado a la pérdida de peso y el tema de la actividad física probablemente tengamos una respuesta. Ahora, si la idea es no buscar gesta, tendríamos que utilizar un preservativo como método de prevención de gesta, y o si no, esta paciente podría hacer un cambio a un dispositivo intrauterino. Perfecto. Doctora, la misma persona pregunta, ¿tendría complicación más adelante para buscar embarazo? No en realidad, pero siempre habría que hacer el dosaje de antimuleriana. Solamente en los casos graves de síndrome de ovario poliquístico se induce ovulación y se aconseja la conservación de folículos para poder buscar gesta más adelante. Solo en los casos graves, pero si no, no tendría por qué. O sea, aquí el tema en el caso del síndrome de ovario poliquístico es que la paciente está como, si ustedes quieren entender, gastando sus folículos, que ninguno va a llegar a madurar, ninguno va a llegar a conseguir gesta, entonces es probable que a la edad de unos 40, 35, 40 años ya tenga una reserva ovárica bastante disminuida, ¿no? Gracias, doctora. Tenemos aquí una pregunta que dice, ¿es la hiperprolactinemia, se relaciona a ovario poliquístico, los valores varían? Sí, se relaciona la hiperprolactinemia, y de hecho la hiperprolactinemia aumenta la insulinoresistencia y esto va a llevar a más insulinoresistencia a nivel del ovario, y de por sí la hiperprolactinemia por sí sola aumenta el riesgo cardiovascular en todas las pacientes, al aumentar la insulinoresistencia va a haber mayor obesidad en las mujeres con hiperprolactinemia. Entonces, primero hay que hacer el tratamiento de la hiperprolactinemia y después evaluar el tema del síndrome de ovario poliquístico, porque al hacer el tratamiento de la hiperprolactinemia no vamos a tener ningún impacto sobre el ovario. Pero lo que probablemente en este caso, la prolactina bloquea todo. Entonces no va a haber menstruación y obviamente no va a haber ciclo menstrual en esta paciente si primero no corregimos la hiperprolactinemia. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, buenas noches, doctora. Muchísimas gracias por la explicación. La pregunta es, ¿qué medidas se deben tomar cuando se tiene ovario poliquístico? Generalmente buscar la consulta con el médico, buscar ya sea un médico ginecólogo, un endocrinólogo idealmente, para hacer el tema de la medición de las hormonas, ¿ya? Y hacer el seguimiento. Y la paciente tiene que tener en cuenta de que el cambio en el estilo de vida es lo que realmente la va a sacar del síndrome de ovario poliquístico. Ahora, si bien es cierto, esto le va a ayudar, pero por ejemplo en el caso de las hiperplasias suprarrenal congénita, este es un tratamiento que va a tener que hacer de por vida mientras tenga una vida fértil, que eso va a ser más o menos hasta los 45 años, que es cuando llegue la menopausia, ¿no? Perfecto, doctora. Preguntan, en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico que solo llevan tratamiento anticonceptivo con ciprotorona, pero que ya regularon. Esta ya es la pregunta. Permítame. En pacientes jóvenes sin sobrepeso, preguntan. Ya. Eso solamente dice eso. En pacientes jóvenes sin sobrepeso.
No sé si se refiere al anticonceptivo, pero yo había hablado de que pueden haber mujeres jóvenes sin sobrepeso, pero que pueden tener síndrome de ovario poliquístico. Eso puede ser por estrés, por el consumo de algún medicamento, sí puede ser, pero habría que ver qué quiso decir con el tema de la pregunta, ¿no? Doctora, dice, ¿se recomienda el uso del inositol con metformina? Sí, algo de eso había leído, pero no lo tengo muy claro, así que esa pregunta se la debo. Algo leí, pero no lo tengo claro. Perfecto. Doctora, dice 2.000 a 2.500 miligramos de metformina. ¿De qué manera se divide en la toma diaria, doctora? Muchas gracias. Puede tomar de 750, 3 comprimidos después del desayuno, almuerzo y cena. Va a depender de la tolerancia del paciente, no solamente de la indicación del médico. Yo generalmente lo que hago, pruebo tolerancia primero en la noche, porque hay pacientes que le pueden producir flatulencias, entonces en la noche le va a ir bien. Hay pacientes a los que le produce sensación de llenura, hay a otros que le produce diarrea, entonces va a depender de la tolerancia. La metformina no es una mala medicación, pero hay pacientes que tienen intolerancia. Entonces yo generalmente empiezo con 500 miligramos en la noche y voy aumentando y probando tolerancia a lo largo de 3 meses y completando el tratamiento con las pacientes. Es verdad que hay pacientes que inicio con 1000 miligramos de metformina de entrada, pero son pacientes que ya en algún momento tomaron metformina y que probablemente no han tenido ninguna intolerancia, ¿no? Perfecto, gracias, doctora. Dice después, ¿qué control debemos tener con la glicemia en el caso de pacientes no diabéticas? Solamente el perfil que le pida el médico y el control clínico que se hace todos los meses. Por ejemplo, en el primer mes, si tiene alteración de perfil lipídico, yo pido una glicemia y luego la repito cada 3 meses en el caso de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico que no tuvieran alteración en la glicemia. Gracias, doctora. La siguiente dice, si hay presencia en la ecografía con síndrome de ovario poliquístico positivo y laboratorio sin mucha alteración, ¿cuál es la conducta? ¿Perdón? Si hay presencia de ecografía con síndrome de ovario poliquístico positivo y laboratorio sin mucha alteración, ¿cuál es la conducta? En este caso, no. Primero tenemos que buscar y comprobar que hay un hiperandrogenismo clínico o bioquímico. Clínico quiere decir que tenga la aparición de los vellos y todo lo que hablamos en la charla. Y bioquímico o bioquímico, que tenga elevación de las hormonas de los andrógenos. Si no tiene, no entra dentro de lo que es síndrome de ovario poliquístico. No entra. Entonces estamos hablando de una variante de que probablemente no es un síndrome ovario poliquístico y solo tiene una poliquistosis ovárica que no está asociada a hiperinsulinismo e hiperandrogenismo. Pero lo que sí, esta paciente habría que evaluar el contexto clínico, que por ahí tiene insulinoresistencia, que por ahí tiene obesidad, que por ahí tiene un síndrome metabólico. Entonces, en esta paciente tendríamos que hacer una evaluación y buscar otro tipo de cosas que puedan provocar un ovario poliquístico. Muchas gracias, doctora. Perdón. Buenas noches. ¿En qué horario es recomendable prescribir la metformina? Siempre después de las comidas, y si el paciente no tolera, podemos indicar precomida. Pero hay un punto muy importante, la metformina tiene su mejor acción sobre la producción hepática de glucosa en la madrugada. Entonces, ese es el momento ideal para poder indicar después de la cena o antes de la cena, podríamos indicar. Aparte de eso, no es que tomamos la metformina y en ese momento la metformina empieza a actuar, tiene su tiempo para empezar a actuar. Entonces, con lo cual, deberíamos tener en cuenta eso también, ¿no? Y después tenemos los comprimidos de liberación prolongada que se van liberando a lo largo de 24 horas, generalmente en el caso de los XR, por ejemplo, que nos ayudan bastante con el tema de la intolerancia. Yo siempre recomiendo XR por el tema de que mejoran bastante a la hora de las intolerancias. Muchas gracias, doctora. Esta es una parecida que dice, buenas noches, ¿cómo dosificar la metformina en horarios o una sola toma? Que creo que ya la dijimos ya. ¿no? Una consulta privada y por acá. Muy interesante el tema, ojalá se agilicen otros temas interesantes. Felicitaciones, doctora Fierro.
Muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Hay otra acá. ¿La metformina debe ir asociada a la par con el tratamiento hormonal? Sí, se puede asociar, no hay ningún problema. Perfecto, doctora. Excelente explicación, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cuándo se detecta el síndrome de ovario poliquístico al tomar medicación de anticonceptivos? ¿Qué pasa con los quistes? ¿Desaparecen o disminuyen? Lo que pasa es que ¿qué ocurre con el anticonceptivo? Generalmente el anticonceptivo lo que uno hace es bloquear la producción hormonal de la paciente, digamos. Eso es lo que uno hace con el anticonceptivo. Entonces, uno cicla por lo que el anticonceptivo, por la cantidad de hormonas que vienen en el anticonceptivo. Entonces, sí se puede hacer el tratamiento, es lo ideal en aquellos pacientes que no buscan gesta, pero también muchos anticonceptivos tienen algunas contraindicaciones, por ejemplo, no se puede dar en mujeres con antecedentes de hipertensión arterial, no se puede dar en mujeres obesas, o idealmente no se debería dar en mujeres obesas. ¿Por qué? Porque aumentan el riesgo de sobrepeso, aumentan el tema de la hipertensión arterial, aumentan la insulinoresistencia, entonces hay que tener cuidado con el tema de los anticonceptivos. Pero, ¿qué ocurre? No va a haber esta estimulación a nivel del ovario y entonces vamos a ciclar por lo que el anticonceptivo nos permite, ¿ya? Perfecto. Gracias, doctora. Otra pregunta dice, ¿cuál sería el tratamiento ideal para la hiperprolactinemia y síndrome de ovario poliquístico? Primero que nada hay que constatar la hiperprolactinemia y para eso tenemos tratamientos específicos como la cabergolina, por ejemplo, y como comenté hace rato, primero tratamos la hiperprolactinemia y después vemos el tema del síndrome de ovario poliquístico, porque probablemente la paciente no menstrua por la hiperprolactinemia y no por el síndrome de ovario poliquístico. Perfecto. Una que creo que va relacionada, dice, buenas noches, ¿cuánto tiempo se realiza el tratamiento con cabergolina para hiperprolactinemia? De 2 a 5 años. Gracias, doctora. Si la metformina regula la menstruación, ¿cuál sería la dosis y tiempo de medicación? Va a depender del peso de la paciente, de las características clínicas de la paciente. Porque, por ejemplo, de nada sirve que yo tenga una paciente con 100 kilos y que le dé 500 miligramos de metformina, no le estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, en la evaluación de la paciente, inicio el tratamiento y voy aumentando la dosis a lo largo del tiempo y del seguimiento de la paciente y vamos viendo la tolerancia también de la paciente. Doctora dice, ¿cómo se ve la tolerancia a metformina? ¿La tolerancia o la intolerancia? Si es Tolerancia. intolerancia, sí debe ser intolerancia. Si es intolerancia, generalmente puede producir flatulencias, malestar general, sensación de llenura. Hay pacientes que la toman y así como la toman, así sale. Entonces, habría que ver eso, digamos, que generalmente, más que todo, la flatulencia y la sensación de llenura, o en algunos casos el sabor metálico, pero los comprimidos que vienen con recubierta no producen este tipo de intolerancia. Perfecto, gracias, doctora. Dice, buenas noches, doctora, otra consulta, por favor. Teniendo ciclos menstruales regulados, ¿qué laboratorios tendría que realizarse como control? Y en la paciente con síndrome de ovario poliquístico con obesidad, para bajar de peso, ¿es necesario tomar metformina? Se puede tomar metformina, se puede hacer tratamiento con inhibidores del apetito como la fentermina más topiramato, sí se puede hacer. La idea es buscar la pérdida de peso, pero a ver, si somos realistas, nosotros mucho acceso a este tipo de medicación que acabo de comentar no tenemos. ¿Qué tenemos en el sistema? Metformina. Podemos utilizar. El tema es que cuando vamos a sacar la metformina, probablemente con el diagnóstico de obesidad, el sistema no nos entregue esta medicación. Pero la idea es que el tratamiento lo iniciemos conjunto con la actividad física y la alimentación. Entonces, estas tres cosas van a hacer
positiva la pérdida de peso en la paciente y esto va a mejorar los ciclos menstruales, va a mejorar el síndrome de ovario poliquístico en la paciente. Muchas gracias, doctora. Aquí le sugieren algo, dice, ¿usted podría crear un grupo para poder hacer una retroalimentación de este tema, ya que en el medio hay un alto índice de pacientes con síndrome de ovario poliquístico? Ya tiene un Claro grupo. que sí. Ya voy a tener mi grupo de síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Perfecto. Después está esta última que dice, felicidades al laboratorio MER por tan buenas presentaciones con médicos de calidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hay una más acá, si la podemos seguir molestando, doctora. Dice, ¿cuánto tiempo máximo se puede usar la terapia hormonal con anticonceptivos? La verdad que va a depender de lo que la paciente quiere, ¿no? Los anticonceptivos en realidad están pensados para usarse desde la menarca hasta la menopausia, pero eso va a depender de la paciente, de lo que la paciente quiera hacer. Generalmente sugieren que después de 5 años cambiar o modificar el anticonceptivo, pero hay pacientes que no les sienta y prefieren volver a seguir tomando, pacientes que llevan 20 años tomando el mismo anticonceptivo y no ha pasado nada. Pero así también como hay otras pacientes que con el primer anticonceptivo tienen un montón de complicaciones. Durante el primer año del uso anticonceptivo han subido 10, 15, 20 kilos de peso. Estas pacientes son las que tienen que modificar el anticonceptivo y rotar a otro método de planificación familiar. Bárbaro, muchas gracias, doctora. Tenemos aquí otra pregunta, dice, buenas noches, doctora. En pacientes jóvenes con presencia de quistes de ovarios en eco transvaginal, peso normal, sin irregularidad menstrual, ¿se debe prescribir anticonceptivos? Ya que a la paciente se le exige, se le indique anticonceptivos, ya que al saber que le han detectado quistes, tiene mucho miedo sobre el diagnóstico. Y muchas gracias, doctora. Yo personalmente, o sea, los anticonceptivos son el último medicamento que yo utilizo en el consultorio por todo lo que ya les expliqué. A ver, no soy una médica anticonceptivos, sino que en realidad prefiero utilizar otros métodos de planificación familiar, aunque hay pacientes que prefieren utilizar anticonceptivos. Ahora, en el caso de esta paciente, yo en realidad lo que recomiendo siempre va a ser el uso del anticonceptivo y probar con metformina puede irle bien con el tema del quiste, ¿sí? Ahora, que lo vea el ginecólogo y que evalúe realmente si es solamente un quiste, el tamaño del quiste va a ser muy importante, porque si es un quiste de 10 centímetros, no va a haber anticonceptivo y no va a haber metformina santa que elimine eso. Y probablemente tenga que terminar en un tratamiento quirúrgico. Esto sí o sí tiene que evaluarlo primero el ginecólogo y bueno, decidir si es un tema quirúrgico o es un tema que se puede manejar o con anticonceptivos o con metformina. Yo con metformina tengo bastantes buenas experiencias, pero bueno, siempre va a ir de la mano de lo que el ginecólogo quiera. Hay cosas que, por ejemplo, a mí se me escapan, yo no soy ginecóloga, en este caso sí o sí la mandaría a la paciente a evaluar con la ginecóloga y escuchar la opinión de la ginecóloga o el ginecólogo y recién tomar una opinión y evaluar el contexto de la paciente. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta, uso de la fentermina, ¿cuánto tiempo se recomienda si se asocia a metformina en paciente con síndrome de ovario poliquístico? La verdad que, bueno, yo metformina con fentermina, como les comenté, tengo una paciente con 5 años de tratamiento, no tuve ninguna complicación al momento. Tengo pacientes con 2, con 3 años de uso combinado con la medicación, no he tenido ninguna complicación, salvo una paciente con sobrepeso y obesidad, que bueno, que en realidad no sé si hizo una intolerancia o tuvo realmente una crisis hipertensiva por la fentermina, pero no he tenido ningún tipo de complicación. Tengamos en cuenta que esta paciente era una paciente que ya venía entrando y saliendo de tratamientos para pérdida de peso, que al final terminó haciéndose una cirugía bariátrica, pero bueno, o sea, es el único caso que he visto que no toleró la fentermina. O sea, estamos hablando de una paciente que dijo que tenía presiones altas después de 3 meses de uso de fentermina. O sea,
tampoco, digamos, pero creo que hay bastantes estudios sobre fentermina que indican el uso, 3, 6 meses, 1 año. Alguna vez en una charla de un expositor chileno dijo que él venía dando el tratamiento durante 20 años y que no había tenido ningún tipo de complicación. Eso es off-label, o sea, va a depender del uso de cada médico, ¿no? Pero yo tengo mi mayor experiencia con fentermina, 5 años, asociada a metformina y no he tenido ninguna complicación. Muchas gracias, doctora. Gracias a La ustedes. siguiente. No, a usted. Buenas noches, doctora. Excelente charla. Le dice, buenas noches, doctora. Gracias a los organizadores por traer a la colación un excelente tema. Como siempre, la doctora Fierro, muy clara y precisa su presentación. Un abrazo grande desde Valle Grande. Doctora. Ay, muchas gracias. Esa es mi tierra. Así es. Mi tierrita. Aquí está un último mensaje. Felicitaciones, excelente ponencia. Felicidades, excelente ponencia, doctora. Gracias, muchas gracias. Un placer como siempre poder ayudar y bueno, cuando necesiten, ya saben, cuentan conmigo. Doctora, nosotros los agradecidos y obviamente todos los asistentes creo que se llevan muchísima información. Ha despejado más de 30 preguntas. Le agradecemos mucho su paciencia, su tiempo. Agradecemos a todos los asistentes por habernos acompañado. Y con seguridad que esta no es la última vez. Ya tenemos varias sesiones con la doctora y vamos a seguir pues abusando de su tiempo y de su buena voluntad para continuar educando a toda nuestra población médica, actualizándolos, que esa es la idea principal de estas sesiones. Muchísimas gracias, doctora, y a todos también. Muchas gracias. Gracias, que les vaya muy bien. Cuídense. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Buenas Jessica. noches. Gracias a todos. Que tengan muy buena Hasta noche. luego. Hasta luego, doctora. Muy amable. Hasta luego.